¿Cómo están? En este video quería compartir cómo realizar el cableado de una instalación eléctrica domiciliaria. Este video es a continuación de otro que se lo voy a dejar al final de este video, que es un video un poco más completo, donde tiene diferentes tipos de circuito y diferentes tipos de carga. Acá únicamente vamos a abordar el circuito de iluminación. Como vemos en imagen, tenemos los diferentes tipos de colores de cables unipolar o BN, colores normalizados que se suelen utilizar. Lo que tenemos acá es la cañería sobre losa, la cañería eléctrica por donde van a pasar los cables. Para este ejemplo seleccioné una cañería plástica en PVC corrugado, caño 7/8 de pulgada o 22 milímetros, caño inífugo apto para losa. Bien, tenemos del tablero seccional, lo identifiqué con un caño azul, es el caño troncal de 7/8, el cual se distribuye por todos los centros o por todas las cajas octogonales. Los caños troncales tienen que ser de 7/8 y las bajadas a los interruptores de encendido y apagado tienen que ser de 3/4 de pulgada o 19 milímetros. Como vemos, pusimos conectores y una caja para mostrar cómo realizar la conexión entre caja y conector. Más adelante vamos a ver los cálculos para este circuito. Lo que se muestra acá no es nada más que la unión o derivación de alimentación entre centros. No se está considerando la bajada al encendido. Lo que tenemos acá es el conexionado para un circuito de luz simple, que son los circuitos que se va a utilizar acá. Si nos fijamos, tenemos el cable alimentador que pasa por la cañería. Del cable alimentador de color rojo se toma el cable de fase, se conecta al interruptor, del interruptor se sale con el cable retorno de color negro y se conecta a la lámpara, junto con el color celeste, que es el neutro. Lo que tenemos acá es un circuito de combinación. Por lo general los circuitos de combinación se suele utilizar para encendido de escalera o de pasillo. En este ejemplo nosotros lo vamos a utilizar en el pasillo. Tienen dos puentes, los puentes en este caso son de color marrón y el retorno es de color negro y la fase de color rojo. Como ven en el esquema, fácil de entender. Tenemos 14 lámparas que forman parte de la instalación eléctrica. Cada lámpara disipa una potencia de 60 volt y tiene un coeficiente de simultaneidad de 0,66. La potencia total es 554 VA y la corriente es 2,51 A. Se seleccionó un interruptor termomagnético para proteger dicho circuito de 2×10. El calibre o la sección del cable es 1,5 milímetros cuadrados. Lo que tenemos acá es el plano eléctrico que vimos en el anterior video, que se lo dejo al final de este. Lo que vamos a hacer acá es el cableado. Tenemos la simbología que representan los componentes de dicha instalación eléctrica. Bueno, ahora vemos los cables alimentadores que vamos a utilizar con colores normalizados. L color de línea rojo, N color celeste, que es el neutro, verde y amarillo, color de tierra, y como retorno o efecto de la lámpara vamos a utilizar el color negro. Si nos fijamos, pusimos como ejemplo un tablero seccional o tablero seccional general, el cual lleva las protecciones de los interruptores. Como vemos en imagen, del tablero seccional sale un cable, se vincula a un punto en el centro del pasillo y desde ese punto se deriva un cable por el pasillo y otro cable se deriva a la cocina. Como vemos en imagen,
Ese punto hace referencia al empalme. Como tenemos un punto con dos derivaciones, ponemos como referencia que tenemos tres cables con un empalme, como se ve en la imagen. Estamos viendo que del tablero sale el cable celeste, que es el cable neutro, que también acompaña al cable de línea. Si nos fijamos, el cable celeste y el cable rojo, en los puntos tenemos los empalmes, como se ve en imagen, los dos cables de línea con empalme. Lo que se hace es, se recorre todos los centros, todas las bocas de centro, con los cables de alimentación, de fase y neutro. Con la única diferencia que hay que tener presente acá, que en cada boca de centro o en cada luz, lo que se hace es, se empalma un cable de línea de color rojo, el cual se baja al interruptor. En todos los casos, si nos fijamos en el baño, también tenemos el cable empalmado de la línea y se baja al interruptor. En el dormitorio también, en el segundo baño también, en el comedor y en la cocina, como se ve. Y también estamos viendo cómo el cable neutro acompaña al cable de línea por todos los centros, el cual en cada centro lo que se hace es se empalma o se deja un chicote o un cable del cable neutro. O sea que en el cable neutro lo que se hace es se empalma un cable para luego conectar a la lámpara o al portalámpara. En todo caso, un artefacto. Estamos viendo todos los chicotes que se dejaron para conectar a la lámpara. En la cocina, como vemos, tenemos un interruptor que le pusimos la letra E. Ese interruptor se encarga de encender las dos lámparas que hay en la cocina. Bueno, estamos realizando todo el cableado de las líneas y los retornos. Como dijimos recién, el retorno es de color negro. Y estamos haciendo el último cableado de retorno, que es el interruptor B, que es del comedor. O sea que en el comedor tenemos dos interruptores. El interruptor A, que enciende la lámpara A, que tiene su propio retorno A. El interruptor B enciende la lámpara B. Si nos fijamos, tenemos tres cables más uno de tierra. ¿Cómo sería? Tenemos 3 por 1,5 más 2,5. O más T sería, que es igual a decir T. Tenemos dos cables que son de los retornos A y B. Y tenemos una línea que es de color rojo. Ahí tendríamos tres cables más un cable de tierra. Obviamente que nosotros no hicimos la bajada, la tierra a los interruptores para que el cableo sea más limpio. Pero desde ya digo que por donde pase un cable de electricidad tiene que acompañar la tierra. Bueno, vemos cómo se está cableando el cable de tierra por todos los centros y, como dije recién, la tierra también tiene que bajar al interruptor.
el cable del circuito es de 2 por 1,5 más tierra. Como vemos, ahí tenemos también el circuito combinado. El circuito combinado que es el interruptor C. El interruptor C. En un extremo del interruptor C tenemos 3 cables. Pusimos 3 cables de 1,5 milímetros cuadrados más la tierra. Serían 2 retornos y un cable de línea en un extremo del interruptor combinado. Y en el otro extremo del interruptor tenemos 4 cables de 1,5 más T. ¿Cómo sería? Tenemos 2 retornos más un neutro más una fase. Entonces tenemos 4 cables más 1 que es la tierra, que no lo dibujamos, pero se sabe que tiene que llevar. Y los cables de línea, como dije anteriormente, son los cables de línea que recorre toda la instalación eléctrica, que recorre todos los centros, son de 2 por 1,5 más T, que es la tierra. Ahora vamos a mencionar algo acá que yo puse como ejemplo un solo circuito para toda la instalación. ¿Está? Está bien y está bien. Pero también podría haber puesto 2 circuitos. O sea que podría haber partido a la mitad esta instalación y podría haber puesto otro circuito más. Voy a mencionar acá, para aclarar, los cables de efectos o los cables de retorno. Yo tomé la misma sección del cable de alimentación, ¿tá? Por una cuestión de practicidad. Pero si ustedes quieren o gustan, pueden poner un cable de menor sección, como podría ser un cable de 1 milímetros cuadrados para retorno o efecto. Yo puse la misma sección del alimentador, así que eso es lo que yo tomé. Ustedes elijan de acuerdo a su criterio. Pueden poner un cable de 1 milímetro, lo pueden hacer, pero la línea en general como mínima sección tiene que ser 1,5.